Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estéis escuchándonos. Y estamos aquí con un gran profesional, con Patrick Charpenel, que aparece listado en muchos de los lugares donde está su biografía y su currículum como filósofo, bueno, no en vano es licenciado en filosofía, curador y coleccionista, escritor y crítico de arte. ¡Wow! Hombre de cultura, por lo que veo. Encantado de tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros, querido Patrick. Richard, es un gusto para mí participar en este diálogo. Creo que somos dos instituciones que han hecho mucho por traer la cultura y las expresiones de los hispanos a Nueva York, y creo que estamos no únicamente alineados, sino que estamos empujando un proyecto común, que es el de posicionar y darle visibilidad no solo a la lengua española, sino a todas las expresiones que tienen esa raíz. Sobre todo en esta época tan difícil, ¿no? Porque vamos a empezar un poco desde atrás, de ver tus comienzos, de tu Guadalajara natal, ¿no? Ahí a finales de los años 60, cuando de repente decides que te gusta el arte. De alguna manera, vamos a ver cómo empezaste con todo esto. Llegas hace unos 3 o 4 años, 3 años me parece, en el 2017, llegas a Nueva York, te asientas, vamos a ver qué pasa con cómo lo encontraste en tus orígenes, qué sucedió en los primeros años, y de repente te has encontrado con lo que nos hemos encontrado todos, que se llama COVID-19, y eso me imagino que alteraría ligeramente tus planes, ¿no? Sobre todo gestionando un icono de la cultura latina en Manhattan, en Nueva York. Tendrás mucho que contarnos de cómo habéis sufrido el impacto directamente. Vamos a empezar desde el principio. Tus orígenes, cómo te empezó a interesar toda la cuestión cultural, habiendo estudiado filosofía, y luego tu maestría también es en filosofía, entiendo, ¿no? Tu máster es en la Universidad de Guadalajara también, en el año 2002 al 2004, y no sé si ya entonces tenías ya el gusanillo de la cultura o fue posterior. Cuéntanos un poco, hasta que llegues a Nueva York, cuéntanos cómo fue la evolución. La vocación por las artes visuales, por el dibujo y la pintura, se manifestó a muy temprana edad. Mis recuerdos es que a los 6 años tuve mis primeras clases de pintura, hice mis primeros óleos. ¿Así es? A muy temprana edad, y desde muy joven quise ser artista plástico, quise dedicarme a la pintura. Obviamente, cuando uno es un niño, a esa edad, aunque sea un llamado fuerte, hay muy poca claridad sobre cómo va a ser la vida de uno, a qué se va a dedicar, y por este motivo pues fue un llamado que se manifiesta, insisto, a mis 6 años, y a partir de ahí tuve varios cursos sobre dibujo y pintura. Eso es una cosa que nunca paró. Yo quería ser artista, nunca pensé en ese momento que iba a ser más una suerte de curador, gestor, que un productor de objetos artísticos. Pero fue desde muy joven, y con el pasar de los años cada vez se intensificó. Era muy frecuente no solamente que realizara pintura, óleo sobre telas y estuviera constantemente dibujando, sino que eso me acercó a colegas, a los otros niños que tenían la misma inquietud, y esto me permitió construir desde mucho pequeña edad una suerte de comunidad, una suerte de grupo de amigos con los que crecí, y con los que de alguna manera fui abriendo y me fui introduciendo a este mundo fascinante del arte. Claro, y esto es muy llamativo, porque es fascinante realmente pensar que ya desde los 6 años tienes una vocación, y que ahora, a tus años ahora, que son unos pocos más que 6, nada más y nada menos eres, porque no lo hemos aclarado desde el principio, nada menos que el director del Museo del Barrio aquí en Nueva York, que es uno de los iconos, o como decís vosotros los mexicanos, uno de los iconos de la actividad cultural, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo fuiste evolucionando y cómo llegaste aquí a Nueva York. Bueno, ese llamado al que hice referencia hace un minuto fue creciendo, y cuando llegué a mi juventud,
me fui a vivir en 1986 a París. Viví 3 años y medio en París. Y obviamente París abrió mis ojos, tuve contacto con una infraestructura que en mi ciudad, Guadalajara, no existía. Museos, galerías, curadores, una comunidad que fui descubriendo y que se fue abriendo para mí. Y además no solo se restringió a mi contacto con París, sino que fui explorando Europa en esos 3 años y medio y fui no solamente descubriendo de manera muy directa, muy cercana, fui descubriendo un poquito lo que es el mundo internacional del arte, sino que fui también, me acerqué y entré en contacto con una comunidad que no era exactamente la que yo tenía en Guadalajara, y eso, insisto, fue un cambio muy importante. A la vez, pero el pequeño proyecto, que creo que aunque pequeño ha sido importante para mí, para mi familia, de construir una colección, entra en una fase también muy interesante porque por primera vez, aunque yo ya había pasado por Nueva York, pero por primera vez entro en contacto con lo que es un poquito también el circuito de galerías internacionales y empiezo a entender que no solamente, porque ya lo habíamos hecho, podía coleccionar con las galerías que tenían amigos míos en Guadalajara, la ciudad donde crecí, sino que existía realmente una red de galerías internacionales que manejaban artistas de todos los precios y todas las generaciones y todas las tendencias. Y esto marcó también un momento y un cambio muy importante para mí. Porque fíjate bien, Patrick Charpenel, que parece que indirectamente no estamos haciendo referencia a esto, pero ese periodo de formación tuyo te ayuda no solo a ver el multilingüismo en acción, sino el multiculturalismo y además también el arte a gran escala, nada menos que en París. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Te estoy intentando echar aquí un piropo diciendo que, claro, llegas a una ciudad como es Nueva York, que es el epítome de la multiculturalidad y multilingüismo, y llegas perfectamente preparado, o por lo menos con una dosis muy grande de preparación en tu terreno, ¿no? ¿Te parece? Así es. Muy bien. Entonces, bueno, llegas ¿en qué año llegaste exactamente? ¿En el 2017? Estuve aquí a Nueva York llego en 2017. Vale. En septiembre de 2017. Después de París, toda esa etapa, ¿volviste a México o viniste aquí directamente o cómo? No, fueron 3 años y medio, estuve del 86 al 89, de verano de 86 a invierno de 89, y regreso a México, paso una temporada en Guadalajara y luego me establezco en la Ciudad de México. Me voy a la capital, porque era un centro artístico mucho más dinámico que Guadalajara, y esto me abre los ojos, me permite entrar en un contacto intenso mucho con lo que era la producción del arte latinoamericano, porque la Ciudad de México es un gran centro, tiene una gran infraestructura de galerías y museos, y había realmente lo que se estaban programando en esas galerías, en esos museos, eran exposiciones de artistas de todo el mundo, pero con un fuerte énfasis en lo latinoamericano. Y también empezaba a explorar, porque lamentablemente eso ha sido un proceso lento, a explorar lo que era el arte chicano y el arte latino, que hoy llamamos, que hoy ya tiene un término que me parece muy importante, porque es un término que agrega complejidad, que es Latinx. Entonces, mi primera estancia, porque viví en distintos momentos en la Ciudad de México, mi primera estancia fue muy importante porque estableció precisamente esas conexiones y empecé a operar como un artista, todavía como un artista, pero un artista que tenía mucho contacto y mucha información de lo que ocurría en Latinoamérica y en el mundo latino. Patrick, explícanos con un poco así más que para aprendices como yo, por ejemplo, ¿qué significa exactamente el término Latinx y qué connotaciones comporta, adicionales a lo que es latino o hispano?
ha habido una gran evolución en Estados Unidos para referirnos a lo que es la producción especialmente de los artistas de origen latinoamericano, ya sea Caribe, México, Centroamérica o Sudamérica, de origen latinoamericano, pero que por una o varias generaciones han estado ya en Estados Unidos. Entonces, primero se les llamaba hispanos, después vino el término latino y ahora, afortunadamente, irrumpió el término Latinx. Originalmente era para referirse exclusivamente a un tema de género, para no decir latino, latina, o para realmente crear un término mucho más inclusivo. Se introdujo la X, pero creo que hoy en día representa eso y mucho más. Hoy en día yo creo que es una manera de traer mucho más complejidad a la forma de referirse a las identidades de estas comunidades que tienen raíz latinoamericana, pero que ya se arraigaron en los Estados Unidos, y para precisamente evitar construir una caricatura, una visión exotizada de estas identidades y construirlo a partir de perspectivas mucho más complejas. Y creo que es algo relativamente reciente, pero creo que es algo que está abriendo una discusión muy vibrante y muy importante en relación sobre todo a la importancia y la necesidad de incluir en el panorama de lo que es las expresiones culturales en este país, para incluir y cambiar la manera en que se ha narrado la historia del arte de Estados Unidos. Entonces creo que es muy rica y muy importante precisamente lo que se está debatiendo y lo que se está generando en torno a esta noción, a esta idea de Latinx. Y la idea de lingüística, digamos, de Latinx no es simplemente lingüística, también es cultural. ¿Cómo se manifiesta específicamente desde el punto de vista artístico? Digamos, por ejemplo, la diferente terminología con la nueva. ¿Hay alguna diferencia o sigue siendo la misma? Yo creo que más o menos a la que me referí, yo creo que lo que introdujo es mucho mayor nivel de complejidad. En lugar de construir una imagen, una caricatura, una imagen simplificada y exotizada sobre estas identidades, está también hablando de lo complejo, de las tensiones, de todo lo que implica hablar de esto. Entre ellos, obviamente, cuando nos referimos también a las cuestiones de género, pero creo que hoy en día lo que se está generando, lo que se está debatiendo y lo que se está produciendo en torno a la producción Latinx, creo que es muy rico. De hecho, creo que el problema es que es uno de los, las comunidades Latinx, porque es muy complejo, no me gustaría referirme como si representáramos un solo grupo. Hay una gran complejidad y una gran diversidad dentro de las comunidades de raíz latinoamericana. Creo que hay una gran complejidad, es muy diferente hablar de todas las comunidades que tienen su raíz en el Caribe al fenómeno chicano. Y son culturas que tienen raíces muy diferentes, pero que tienen muchas cosas también en común. Entonces, entre ellas, muy importante la lengua española. Tenemos una herramienta muy importante, una herramienta cultural y de comunicación que nos une. Y por ello es muy importante que ahora las plataformas, todos los centros que promueven, divulgan y fortalecen las expresiones Latinx son muy importantes porque siguen siendo comunidades que sufren exclusión, que siguen sufriendo un alto nivel de marginación. Un ejemplo que ilustra mucho esta marginación, este nivel de exclusión, es que recibimos hace un par de años la invitación de la Feria de Arte Frieze en Nueva York para curar una sección especial que le da cabida al arte latino y latinoamericano, al arte latinx y latinoamericano. Y es muy frecuente encontrar a los artistas latinoamericanos representados en galerías importantes de Estados Unidos, pero es muy difícil encontrar artistas importantes latinx representados por galerías de Estados Unidos. Esto habla, lamentablemente, que el mercado, siendo yo creo una de las comunidades con que muestra mayor calidad artística,
una de las comunidades que yo creo que debería estar totalmente en el radar de curadores internacionales, en el radar de instituciones internacionales y especialmente de instituciones de arte en Estados Unidos. Es lamentable ver que hay una baja representación de estos artistas en las exposiciones y en las colecciones de los museos de Estados Unidos, y hay una muy baja representación de estos artistas en plataformas comerciales, en las plataformas que venden, divulgan y mueven el arte Latinx. Sin embargo, totalmente de acuerdo. Esto te lo preguntaba, de hecho, Patrick, porque yo como lingüista, desde el punto de vista lingüístico, cuando se hacen estudios lingüísticos de la lengua de los hispanohablantes, en Estados Unidos especialmente, pues se tiene mucho en cuenta variables o factores como, digamos, la generación a la que pertenecen, si son de primera generación, de segunda, de tercera, porque eso te da unas pistas sobre el tipo de idiolecto o de dialecto que puedan llegar a hablar, ¿no? Entonces me preguntaba por eso si artísticamente, al englobarlo todo dentro de Latinx, y parece como que se obvia el tema de las generaciones, pues no estaba seguro si también había un efecto también que digamos que aglutinara dentro de un término el mismo concepto artístico y lingüístico. Pero bueno, que me ha quedado claro lo que has dicho. Quería decir también que de acuerdo contigo que necesitaremos ver más representación del arte hispano, latino, latinx, como quieras nombrarlo. Pero también sois afortunados porque nada menos que en el Whitney Museum, justo antes de que cerráramos por el coronavirus, hubo una gran exposición también de contraste, ¿no? de los pintores mexicanos y los pintores estadounidenses, cómo influían los Orozcos, los Riveras, etcétera, o las Fridas Kahlo, los demás, en los pintores pues como Pollock o como tantos otros autores americanos más modernos, ¿no? ¿Qué te pareció eso? Bueno, me parece una exposición extraordinaria con una investigación muy seria. Básicamente, el foco de ese proyecto es la influencia del muralismo mexicano, dándole un énfasis muy, muy, muy grande a los tres grandes, a José Clemente Orozco, a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. Y la gran influencia, no solamente el gran contacto, porque ellos circularon y trabajaron en Estados Unidos, pero sobre todo a la gran influencia que ejercieron sobre distintas generaciones de artistas en Estados Unidos, especialmente, también habría que hacer un énfasis, fue en varias generaciones, pero especialmente el caso del expresionismo abstracto, que fue una generación que estuvo profundamente marcada por el muralismo mexicano y particularmente por el caso de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Jackson Pollock y Philip Guston, ambos tuvieron contacto con esos dos gigantes del muralismo mexicano y estuvieron profundamente marcados de distinta manera. De hecho, hay un mural que aparece en una maqueta en la exposición que hace Philip Guston en la ciudad de Morelia, con un tema político, pero haciendo referencia a su condición de norteamericano. Entonces, muy, muy interesante. Es una exposición que lamentablemente no la pudieron ver suficiente público porque rápidamente tuvieron que cerrar el museo como efecto de la pandemia. Vamos a ir hablando de museos y vamos al que tú diriges, el Museo del Barrio, que bueno, que se llama, tradicionalmente lo llamamos todos el museo, se llama así cariñosamente el museo, en la calle, muy fácil de prender para aquellos que vengan a visitarnos y para que puedan, por supuesto, lo primero que después de dejar las maletas en el hotel, vayan a la dirección 1230, 1230 de la Quinta Avenida en el Alto Manhattan, lo que normalmente se llama la milla de los museos de la Quinta Avenida, ¿no? Que va desde abajo, desde las 70 más o menos con Free Collection, vas circulando museos hasta llegar al vuestro, ¿no? Pero este se fundó en 1969, o sea que cumplisteis 50 añitos hace poco, creo, ¿no? Y ahora nos cuentas. Y se especializa, y voy a leer la cita, se especializa en arte latinoamericano y caribeño, con énfasis en obras de Puerto Rico y de la comunidad puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. ¿Puedes decirnos un poco más sobre ese titular, ese calificativo del museo y exactamente cómo lo materializáis en actividad? El Museo del Barrio efectivamente cumplió ya 50 años, ya estamos en 51 años de edad, es un museo que ya tiene historia. Unos bebés, 51 años es unos bebés. son los bebés, pero eso nos convierte en una de las plataformas culturales más antiguas de los Estados Unidos para darle visibilidad y proyección al arte
especialmente el arte de Puerto Rico, el arte del Caribe, el arte latino y latinoamericano en los Estados Unidos. Es muy importante porque es una institución que tiene una historia muy diferente. No fue fundado ni por políticos, ni fue fundado por mecenas de las artes, sino fue fundado por miembros de la comunidad puertorriqueña, que en ese momento eran, si ya hablé de marginación y exclusión, en ese momento el nivel era escandaloso. Realmente había pocas vitrinas, había pocas plataformas que estaban dispuestos a exhibir y a mostrar el arte y las expresiones culturales de las comunidades puertorriqueñas en Nueva York, pero en general en los Estados Unidos. Y entonces la comunidad puertorriqueña, en su origen, es un museo que en realidad es fundado en distintos momentos, pero la comunidad puertorriqueña decide construir esta plataforma por necesidad, eh, eh, y precisamente ocurre en los años de los movimientos civiles. Es un grupo de educadores, artistas, activistas. En su origen, en 1969, tiene como líder y cabeza a la persona que realmente, a Rafael Montañez Ortiz, y posteriormente vendrán otras figuras que ejercen un gran liderazgo y que van a refundar de otra manera y le van a dar una estructura más institucional al museo. Pero es muy importante que es fundado por educadores, artistas, que son activistas. Es una institución que tiene un origen muy político, con una fuerte carga política. Es una institución en donde el activismo, los derechos civiles, y sobre todo reivindicar y darle visibilidad y presencia a las expresiones de los puertorriqueños, los artistas del Caribe y Latinoamérica, fue una de las preocupaciones que estuvo en sus primeros líderes y en sus primeros directores, y que lo convirtió en su momento en una plataforma única, en una plataforma que diversificó la oferta cultural en la ciudad de Nueva York y que enriqueció la experiencia cultural para todos los que creen que es importante tener experiencias multiculturales en este país y especialmente en esta ciudad con tanto intercambio y con tanta energía como es Nueva York. Pero fíjate, dices que no tenía quizá tanta atención el mundo latino, digamos, en el 69, pero realmente debía ser un colectivo bastante fuerte, porque eso ya entiendo que esto es la 105 con la quinta, ¿no? Esto era Harlem hispano. Originalmente no estaba. O sea, obviamente es un museo que ha estado muy empleado en las comunidades donde hay fuerte presencia de familias puertorriqueñas, pero tuvo distintos movimientos y llegó a la Quinta Avenida en los años 80. Vale. Bueno, pero de todos modos, poder hacer toda una comunidad nueva, un reactivo, digamos, cultural, tanto latinoamericano y caribeño, sobre todo los puertorriqueños, que siempre han sido los grandes impulsores de la idea del museo, hasta el día de hoy. O sea que eso me parece que es un trabajo importante, sobre todo viniendo de aquella época, donde sí efectivamente era más difícil. Se os cataloga como la principal institución cultural latinoamericana de Nueva York. O sea que con eso, con mucho alarde, podéis sacar pecho de ello. Dime exactamente, porque claro, yo pensando que te iba a preguntar, ahora me imagino que habéis cerrado las puertas, evidentemente, porque a todos os ha afectado COVID, pero dinos un poco, explícanos cómo habéis salido un poco del paso, porque sí que es cierto que ya vosotros teníais muchos programas académicos, programas de actividad, teníais mucho programa en línea también, porque teníais las visitas virtuales. Y bueno, dime un poco cómo habéis afrontado el parón y el golpe que nos ha dado COVID para poder seguir actuando, para poder seguir trabajando. Como comenté hace un momento, el museo fue fundado por artistas, por activistas, pero, como es muy importante hacer énfasis en lo que voy a decir, por educadores. Claro. Entonces, no solo la investigación, sino la educación ha sido una de las columnas realmente que ha sostenido la estructura de esta institución. Para el museo es muy importante entrar en contacto con comunidades que generalmente no tienen acceso a la cultura, que rara vez tienen contacto y tienen la posibilidad de estar en un museo.
el Museo del Barrio desde hace mucho tiempo se ha acercado a estas comunidades, a estos grupos, a estas familias de todas las edades, especialmente niños. Se ha acercado a ellos para convertirlos en parte de su familia, para convertirlos en parte del público que le da vida y que le da dinamismo no solamente al barrio, no solamente a East Harlem, pero particularmente a nosotros como museo. Entonces, cuando nos golpeó, cuando aparece COVID y negocios, plataformas culturales, prácticamente todos nos vemos obligados a cerrar, a mantener la comunicación a distancia. El museo lanza muy rápidamente, el museo toma 3 iniciativas. La primera tiene que ver con salud. La primera fue cerrar y garantizar la salud de su staff y de su público. Y reaccionamos como casi lo hicieron casi todas las instituciones, reaccionamos inmediatamente, lo hicimos muy pronto y fue nuestra prioridad y nuestra principal preocupación fue precisamente garantizar la salud de la familia, de los puertorriqueños y de los latinos en Nueva York. La segunda iniciativa que tomamos fue que el museo tendría que mantenerse como una plataforma activa, tendría que mantenerse, si nos estábamos viendo obligados a cerrar nuestras galerías y nuestras instalaciones, sin embargo tendríamos que mantenernos conectados y activos y en vínculo directo con nuestra comunidad. Fue en el momento en que lanzamos el programa El Museo en tu Casa, que es un programa en línea que ha mantenido básicamente al museo programando distintas actividades que llegan a la comunidad. Entonces, hemos mantenido mesas redondas o mesas de debates, mesas de discusión con distintos artistas, académicos y líderes de la comunidad. Hemos mantenido activos programas para familias y para estudiantes, programas del área educativa. Hemos mantenido activas distintas experiencias de museo que nos parecen, estamos a punto de inaugurar muy pronto, nuestra primera exposición en línea, completamente, que fue concebida, que no la vamos a montar aún cuando abramos dentro de las galerías del museo, sino que fue concebido como un proyecto para existir exclusivamente en líneas, se va a titular Popular Painters, y hemos mantenido toda clase de experiencia que consideramos relevante e importante para que el museo siga en contacto con sus públicos. Me llama también un poco la atención porque, claro, ahora hablaremos de si esto tendrá un cambio de hábitos en los asistentes al museo o en la profesión incluso, pero quería un poco, hablando de la evolución del tipo de público que habéis tenido, que tú hayas podido experimentar en estos últimos años, ya no hablo del COVID, hablo en general. ¿Tú sabes si ha habido una evolución diferente de atracción a un público específico, pues en los años 70, 80, 90, 2000 o ahora? Es decir, la mayoría son público hispano, son anglos. Lo digo porque en vuestra comunicación se ve y se percibe que hay una orientación muy bilingüe también. Entonces, me imagino que tendrá que ver con el público al que queréis aspirar o al que tenéis, no lo sé. Somos obviamente, para otras instituciones culturales que yo creo que todas tienen la responsabilidad de crear programas bilingües en una ciudad con tanta frecuencia de hispanos. Me parece que es convertir a los museos en instituciones más inclusivas, pero el Museo del Barrio, siendo una institución que tiene la raíz a la que nos hemos estado refiriendo, es muy importante que sea bilingüe. El Museo del Barrio creo que es un museo inclusivo, es un museo que aunque fue creado por puertorriqueños, aunque se dirige exclusivamente a las comunidades latinas, a las comunidades latinex que viven en distintos barrios o zonas de Nueva York, creo que es un museo inclusive que está abierto a todos los públicos, en primer lugar a los hispanos, pero a todos los públicos. Pero definitivamente, demográficamente, la diversidad y la presencia de gente de raíz latinoamericana en Nueva York ha cambiado mucho.
también el número, aunque ya veremos qué números arroja el nuevo censo sobre la población tanto de gente de raíz latinoamericana que se identifican con lo latino y se autodenominan latinos, como gente de raíz castellana, que practica, que habla, que su primera lengua es el español. Va a ser muy interesante los números, pero según de algunas discusiones que tuve con colegas que han estado investigando, va a ser muy difícil porque mucha gente inmigrantes no quieren representarse y el censo les parece un riesgo, que en mi opinión es completamente infundado, les parece un riesgo y no lo hacen y no esa población que es grande no va a aparecer reflejada lamentablemente en el censo, pero según algunos especialistas se calcula que al margen de eso debemos estar alrededor de 60 millones. Sí. La presencia latina en este país debe oscilar, aunque estoy seguro que el número del censo va a ser menor, pero el número real debe estar alrededor de 60 millones. Es un número muy importante, es una comunidad que crece y crece y se diversifica culturalmente. Y creo que todo esto ha estado enriqueciendo. Si aspiramos, si creemos que la diversidad cultural es riqueza cultural, y si creemos que la diversidad cultural ofrece nuevas perspectivas y nuevas experiencias para todos, entonces estamos convencidos que la fuerte crecimiento y presencia de hispanos y latinos en Estados Unidos lo único que ha contribuido es a enriquecer y a hacer que se diversifique y crezca la oferta cultural en este país. Claro, pero Patrick, es interesante. Bueno, primero debemos aclarar a nuestros oyentes primero que no solo estamos, se me ha estado ocurriendo ahora que lo hablaba contigo, que te escuchaba, no solo estamos en año electoral, se elegirá en noviembre presidente, presidenta, sino que estamos también en año de censo electoral, de censo, ¿no? De censo de población, que no ocurre todos los años. Y sí es cierto que el tipo de preguntas que te hacen pues es llamativo, ¿no? Porque un poco te hacen que te autoetiquetes en una cuestión o en otra. Y se ven mucho, a todas horas, anuncios en la televisión sobre lo importante que es votar. No dejes de rellenar tu censo, no dejes de rellenar el censo. No hay transparencia entre los datos, no se ven los datos de uno y otro, porque todos sabemos que hay muchos inmigrantes ilegales, pero que aún así tienen sus trabajos, pagan sus impuestos. Es una cuestión de estas extrañas que no sucede en todos los países del mundo, pero aquí es bastante normal eso. Ahora, siempre hay el pequeño miedo, me imagino, de la gente que no querrá que sus datos consten en ningún registro oficial, me imagino. Es precisamente el caso y por ello, sobre que hablabas de cómo ha cambiado los públicos para un museo que representa a Puerto Rico, el Caribe, pero a toda la gente de raíz latinoamericana, para un museo que tiene precisamente esa misión y visión, que tiene esa característica, el enriquecimiento y el crecimiento y la presencia de diversas de comunidades latinas de distinta raíz, lo único que ha hecho es enriquecer. Y entonces, un ejemplo, hace muchos años la presencia de latinos de raíz salvadoreña, era muy baja y hoy en día ha crecido muchísimo. Yo creo que eso es importantísimo, yo creo que enriquece mucho la oferta y la experiencia cultural de Estados Unidos. Y lo mismo, también me platicaba un colega amigo, Gerardo Mosquera, que cuando él empezó a visitar, él colaboró, fue un curador que tuvo una fuerte actividad dentro de lo que es el New Museum a finales de los años 80, y me comentaba que en esos años, que había como ahora una fuerte presencia de puertorriqueños en esta ciudad, pero que no había mexicanos, que el número de mexicanos era bajísimo. Hoy en día, después de Puerto Rico y República Dominicana, el tercer país latinoamericano con más representado en términos de población en Nueva York es México, y eso es algo relativamente reciente, es algo que dentro de todo lo que es la riqueza y la estructura de nuestras comunidades es importante, y eso tiene que estar reflejado en todas las plataformas de instituciones que dan visibilidad y representación a las expresiones latinex.
Pero fíjate que no es una cuestión menor, ¿eh? Estábamos diciendo que hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos de una población de 350 millones. O sea, que la gente saque sus calculadoras y haga sus porcentajes, a ver cómo queda. Pues es natural a veces que intimide a ciertos sectores de la población, ¿no? Anglo, me imagino. Así es, digo. De hecho, hay ciudades en donde prácticamente la gente se comunica en español. Hay ciudades en Estados Unidos donde rivaliza, casi se vuelve, no digo que sea la primera lengua, pero casi rivaliza con el inglés. Oye, y Patrick, volviendo un poco al museo, a vuestra actividad, ¿cómo estáis subsistiendo? ¿Cómo salís adelante? ¿Tenéis, claro, porque es que uno de los principales problemas es que no podéis admitir público, no hay ingresos de entrada, tenéis subvenciones? Afortunadamente nos hemos mantenido estables, hemos sido un museo que no hemos tenido que recortar el número de horas, ni tampoco hemos tenido que disminuir el número de gente que está empleada. La única área que sí sufrió, pero era inevitable, que es la estructura que tiene la mayoría de los museos en el área educativa, es que hay muchos que no son empleados, sino son colaboradores. Y entonces, como no están en la nómina de la institución y como se acabaron las experiencias en el edificio y ahora todas las actividades son en línea, nos vimos obligados a reducir, o a reestructurar y reducir la participación de estas colaboraciones. Nos duele muchísimo, estamos con todo el deseo de que se restablezca lo antes posible, pero esa fue la única área afectada. Pero los empleados, los que están en la nómina, pudimos mantenerlos a todos, pudimos no hacer recorte de horas. Sin embargo, aunque hemos recibido muchos apoyos de gobierno, al Pipilón, aunque hemos recibido de miembros de nuestro patronato, de fundaciones, realmente hemos trabajado muy fuerte para aplicar a todas las becas de todos los apoyos que están apareciendo como en respuesta a COVID. Sin embargo, sabemos que vienen muchos recortes. Dejamos de recibir muchos estímulos. Nosotros tenemos un teatro extraordinario que su actividad genera ingresos al museo y todo eso se perdió. Tenemos una tienda, un café, además de la venta de boletos para acceder a nuestras galerías y ver nuestras exposiciones. En realidad nos hemos mantenido estables, queremos seguir estables en esta, pero estamos muy preocupados porque esta estabilidad es difícil de extender por demasiado tiempo. Si, o sea, tenemos programado, si no recae y aparece un rebrote de coronavirus fuerte en Nueva York, y si todas las fases que estableció el gobernador como siguen en las fechas previstas. Tenemos pensado reabrir nuestras galerías para el mes de septiembre. Sin embargo, todo puede pasar. Eso puede afectar a negocios y obviamente a toda clase de instituciones culturales. Pero si podemos mantener nuestras fechas como las tenemos previstas, abriríamos en septiembre. Pero reabrir no significa que el museo se reactiva como estaba antes. Vamos a reabrir manteniendo todos los protocolos que han sido recomendados para garantizar la salud de nuestros visitantes y de nuestro staff. Entonces vamos a abrir al principio pocos días, vamos a reducir el número de horas en que están para ir viendo, y vamos a tener políticas muy estrictas en relación al número de visitantes, a la forma de visitar nuestro museo, a la distancia que tendrá que existir entre cada persona, a usar obviamente cubrebocas. Claro. Pues, todas estas políticas con las que ustedes deben conocer igual de bien que cualquier persona que está tratando de reintegrarse y volverse un agente que vuelve a una nueva normalidad. Entonces, creo que la recuperación
de la salud financiera de la mayoría de los negocios y los museos tomará tiempo y espero que ese proceso de restablecernos, ese proceso de volver a operar, no sea un proceso tan difícil como a lo mejor lo será para muchos. Esperemos que no, querido Patrick. Yo, en cuanto abráis las puertas, iré a veros y eso sí, y os animo a que bueno, que podáis, que sigáis haciendo lo que hacíais y lo que hacéis, que es maravilloso, que ampliéis vuestra actividad en línea, que para los que no podemos ir a veros nos llena de satisfacción poder hacerlo. Y bueno, solo una pregunta para terminar, a ver ¿cómo ves el futuro de tu profesión, bueno, y en un marco grande y en pequeño del museo? Bueno, los gestores culturales y los curadores de arte, que creo profundamente en la necesidad y la importancia de la cultura, pero particularmente aquí me quiero referir a los museos. Creo que no podría haber civilización en las civilizaciones contemporáneas, no podría haber civilización sin muchas cosas, pero entre ellas los museos. Los museos son un tipo de plataforma cultural que ofrece experiencias muy, muy singulares, muy especiales. Creo que todo producto cultural que se hace relevante merece ser conservado, estudiado y divulgado por los museos. Hay muchos tipos de museos, pero los museos, a diferencia de otro tipo de plataformas, que cumplen esa función de conservar, estudiar, investigar y divulgar lo que es la producción cultural, lo que es la producción del hombre. Y creo que no podría, que somos necesarios. En el caso específico de un museo latinex y latinoamericano, como es el Museo del Barrio, es muy importante que en un país tan diverso, en un país que se construyó precisamente por lo menos su historia moderna se construyó con distinto tipo de migrantes. Creo que es muy importante ahora reconocer y darle visibilidad a todo lo que hacen los hispanos y todos los latinos y latinoamericanos que están activos en este país. Y así que para los gestores culturales y para los curadores creo que tenemos mucho futuro, tenemos una responsabilidad muy grande y creo que tenemos prepararnos lo más que podamos y una vez que ya estemos activos dentro de distintas instituciones y dentro de distintos escenarios, tenemos que entender que la diversidad y la representación cultural es parte de la labor que tenemos que realizar. Lo último es para el Museo del Barrio. El Museo del Barrio tiene que ser una institución, un museo que crece. Creo que es fundamental que siendo uno de los pocos museos, una de las pocas instituciones que representan lo puertorriqueño, lo caribeño, lo latino y lo latinoamericano, no solamente en Nueva York, sino en los Estados Unidos, es muy importante que nos fortalezcamos, es muy importante que crezcamos, que enriquezcamos nuestras colecciones y nuestros programas y que nos convertamos fundamentalmente en plataformas inclusives que traen sobre la mesa y sobre temas muy importantes a discutir, para que finalmente se reescriba la historia cultural de Estados Unidos, dándole presencia y reconociendo las grandes contribuciones que siempre han tenido y han hecho los latinos. Entonces, ese para mí es uno de las tantas cosas a las que tiene que llegar el Museo del Barrio y que esperemos que lo hagamos con la simpatía, el apoyo y la participación de todos. Con nosotros tenéis unos grandes aliados, un gran aliado. O sea que te deseo lo mejor, querido Patrick, a ti, a tu gente y, por supuesto, al museo que diriges, el Museo del Barrio. Pues aquí tenéis Patrick Charpenel Corbera, de Guadalajara, México, el director del Museo del Barrio. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y ha sido una plática, como decís vosotros, totalmente enriquecedora. Muchas gracias, querido Patrick. Gracias, Richard. Gracias al Instituto Cervantes. Y esperemos trabajar de la mano, impulsar juntos y enriquecer la diversidad y poner muy en alto el nombre de lo hispano y lo latinoamericano en los Estados Unidos. Dalo por hecho. Un fuerte abrazo.